Hola, bienvenidos a otro episodio de este podcast llamado Poco Común. Yo soy José Receta y les doy la bienvenida a el episodio 171 de Poco Común. Y de nuevo regresamos a un tema de anime. Así que vamos al audio de intro y empezamos. ¡Nande Johnsonがいるんだ! チームメイトだよ。私が虫にしか聞こえない電波で操れるようにしたんだ。言葉も一言だけど喋れるよ。Bueno, y en este episodio pues hablaré de una serie muy famosa, muy conocida y también que ha sido, como muchas series famosas y populares, muy criticada, y yo la voy a criticar junto con mucha otra gente. Hablaré sobre One Piece, pero más que nada hablaré de cómo empezó, pues bastante interesante, bastante divertida, bastante bien, y cómo en años recientes, ya en últimos años, ha ido en decadencia la serie de anime. Y también creo que un poco el manga, porque pues mucho de la historia que aparece en episodios de anime pues está obviamente conectado con la narrativa del manga. Pero bueno, empecemos. Para aquellos que a lo mejor no estén familiarizados con la historia de One Piece, originalmente cuando empezó la historia trataba más que nada de la aventura de Luffy, quien quería convertirse pues en un famoso pirata y conseguir una gran tripulación para conseguir el legendario tesoro llamado One Piece, y convertirse automáticamente a conseguir ese tesoro en el rey de los piratas. Era su ilusión, más que nada porque pues él admiraba a un pirata que pues ya se había hecho de un renombre y con el que convivía cuando era niño. Esto básicamente es lo que plantean al principio de la historia. Conforme fue avanzando la historia, fueron agregando otras cosas al trasfondo de la historia, o sea, cosas que originalmente no estaban ideadas para toda la historia, o sea, le fueron agregando cosas a final de cuentas. Entonces, con esta primicia pues fue como empezó la historia, principalmente viendo nada más a Luffy mientras empezaba su aventura vagando así que sin rumbo fijo por el mar, y empezando a conocer pues diferentes personas en su viaje, y como poco a poco fue pues convenciendo a otras personas para unirse a él y formar parte de su tripulación y eventualmente conseguir un barco y pues hacer una tripulación pirata tal cual. Aunque en el mundo de esta serie se tiene un tanto idealizado el ser un pirata, en cuanto a que muchas veces se ven como héroes a esos personajes. Obviamente hay sus asegúnes, hay aquellos que pueden ser malos y aquellos que pueden ser buenos, y a veces se pinta pues a los que pelean contra los piratas, los de la marina, como los villanos de la historia, pero igualmente hay personajes de la marina que los pintan como buenos y hay otros que los pintan como malos, y más que nada manejan mucho esto de un gobierno corrupto que o no hace nada o hace muy poco por la gente, y que muchas veces se encubre pues un gobierno abusivo. Es mucho de lo que manejan en esta serie, pero bueno, lo interesante o divertido de los primeros episodios era que, aunque se ha mencionado mucho que el autor Eiichiro Oda está muy inspirado o es fan de la obra de Akira Toriyama y obviamente de Dragon Ball, y que
pues al crear One Piece más o menos estaba tratando de emular Dragon Ball. Sin embargo, tenía en un principio un estilo, un tipo de historia un tanto diferente a Dragon Ball Z principalmente, en cuanto a que si bien había arcos de historia donde sí había un largo desarrollo de un combate en el que se enfrentaba la tripulación de Luffy contra alguna tripulación rival o contra algún enemigo, y donde había pues sí cierto periodo de combates, algo que complementaba la historia era más que nada que así como había episodios o secuencias o arcos de historia donde había combates, igualmente está bien equilibrado con varios episodios y arcos de historia donde lo divertido, lo emocionante, lo interesante era pues este sentido de aventura y de exploración, donde estaban navegando pues a mares desconocidos, que ellos nunca habían visitado, y pues fascinándose con el descubrimiento de regiones fantásticas, extrañas, donde había criaturas que no conocían, donde había pueblos, personas y personajes que eran fantásticos, extraordinarios, extraños, exóticos, y donde pues parte también de la aventura era pues que el viaje, la navegación en el mar pues llevaba sus peligros y tenían que planear y que esforzarse o ser creativos para librar los diferentes peligros que encontraban al navegar. Eso era también parte de la diversión de la serie, sobre todo pues en las primeras temporadas de esta serie, que fue pues prácticamente los primeros arcos cuando forma su tripulación original Luffy, que es que primero empieza con Zoro, luego el segundo que se les une es Usopp, creo, luego se les une Sanji, después se les une esta Nami, y básicamente y Chopper después se les une. Entonces básicamente esta era la tripulación inicial de la serie, y pues ya después en Alabasta pelean contra uno de los primeros, se podría considerar jefes de la historia, y lo derrotan, y esto atrae la atención de más gente hacia su aventura y hacia su tripulación de Luffy, que pues en un principio pues como todos empiezan como personajes un tanto desconocidos que no tienen renombre, y que conforme van aumentando sus hazañas se van haciendo más famosos, pues aquí conocen a su otro tripulante que agregarían al final, y que quedaría por mucho tiempo poco cambiada la conformación de la tripulación de Luffy, que era pues esta Nico Robin. Ahora bien, después de este arco que era el que le llamaban de Alabasta, todavía hubo varias temporadas donde hubo bastante divertida exploración. Por ejemplo, lo de Skypiea, donde van a viajar a una región que está en las nubes, en el cielo, y enfrentan a unos enemigos que son muy poderosos y tienen nueva tecnología que no existe pues en el mundo conocido que ellos han visitado, por el que han viajado, y pues que les ayuda más a sus viajes. Después de esto empiezan a haber cada vez más enfrentamientos, más combates, más desarrollo de villanos, de enemigos, de aliados,
que por un lado podrían haberse quedado en nada más como una construcción del mundo, donde conocemos cómo se maneja el gobierno mundial, las principales tripulaciones de piratas y cómo funciona la marina y los principales personajes, y ahí se hubiera quedado. Pero de aquí en adelante empiezan pues a ponerle nada más potenciales enemigos, rivales a Luffy contra los que va a pelear. Entonces a partir de entonces, ya más allá de la exploración, que aunque sigue habiendo exploración, ya cada vez se ve más reducida ese aspecto de la historia. Empiezan a meter más lo de los combates y más lo de enfrentar enemigos cada vez más fuertes, más poderosos, con diferentes habilidades. Entonces pues ya mucho de esto ya empieza a ser relevante para la historia, y pues es algo que, si bien naturalmente pues era lo que apuntaba a lo mejor el autor, al ser admirador de la obra de Akira Toriyama, desafortunadamente perdió mucho de lo que atrajo a muchos de nosotros inicialmente a la serie, y muchos pues la seguimos viendo más por inercia y por la esperanza de ver cómo continúa la historia y conocer los diferentes lugares que iban explorando. Pero cada vez se tenía más en un lugar a pelear por muchos episodios, y ya después salían a explorar otro lugar. Entonces ya era mucho de combates. Eso pues así que, y esto gradualmente convirtió a esta serie en una imitación extraña de Dragon Ball. La verdad, se fue convirtiendo en una imitación extraña de Dragon Ball. Y pues lo de Toei, que ya tienen su historia bastante larga de sacar series shonen, y sobre todo con Dragon Ball, de hacer series shonen que duren años y años y años. Simplemente recordemos la infame desarrollo del arco de historia de Dragon Ball Z con lo de Freezer, de cómo 5 minutos para destruir el planeta el planeta Namek duró como 5 episodios algo así, que pues ahí era un claro ejemplo de cómo artificialmente los de Toei ya empezaban a tener ese hábito de alargar las series de forma artificial, metiendo muchas situaciones que no aportaban a la historia, como que de repente algún personaje se quedaba paralizado, sorprendido por algún suceso, o meditando y repitiendo, o volviendo a pensar en lo que ya había pensado hace tiempo, o rememorando lo que había pasado. Pues fue lo que sentó las bases para lo que ya han hecho desde entonces con todas las series shonen que han pasado por Toei, y que afortunadamente hasta el momento no le ha pasado, al menos a la serie Dragon Quest Tai no Daimoken, en la versión más reciente. Pero bueno, regresando a One Piece, pues Toei a final de cuentas recurrió a sus viejos vicios, y pues con el tiempo hemos visto muchos cambios. En primera, bueno, esto también tiene que ver un poco con que el autor haya aceptado o haya metido estos cambios, seguramente por sugerencia de algún, tanto de su editor como de la propio estudio de animación, que seguramente muchas veces metió sugerencias al propio autor para cambiar ciertas cosas de la historia, y que pues él aceptó. Y por ejemplo, para darles un ejemplo, las chicas en un principio que como las dibujaban la serie de One Piece,
pues tenían, si bien pues tenían cierta cuota de atractivo físico, no eran tan voluptuosas. Eran, no sé si había una que otra que sí se veía muy sexy, pero en general no eran tan tan llenas de fanservice, tan proporciones muy exageradas de senos o de nalgas o de cosas así. No, había variedad de personajes, incluso la propia Nami, que es la que actualmente usan como foco principal de fanservice, originalmente no vestía tanto para fanservice. De hecho, su atuendo original que usaba no mostraba tanto de fanservice, tenía un atuendo y una apariencia más como una chica dedicada a la acción, a pelear, a involucrarse en aventuras y menos a mostrar su cuerpo. Entonces pues la veías con atuendos más o menos simples que no mostraban tanto cuerpo. Su figura, si bien sí era atractiva, no era muy ostentosa, no tenía senos grandes. Y después, creo que fue después de lo del rescate de esta Nico Robin, fue cuando todos los de la tripulación, no, fue cuando llegaron a Oteria. ¿Cómo se llamaba ese pueblo? Ya ni me acuerdo. Donde llegaban a la Grand Line ya para pasar al otro lado del mundo, y que ese fue un momento crítico en que separaron a toda la tripulación de los de One Piece para, según, evolucionarlos, hacerlos más fuerte, que pasara el tiempo y se convirtieran en personajes más fuertes y se volvieran a reunir más fuertes. Eso le sirvió de pretexto para cambiar muchas cosas. Y por ejemplo a Nami le hicieron crecer el cabello para que se viera más sexy. Que bueno, eso es normal, no causa ningún relajo su cambio de look. Pero de repente a todas las mujeres en la serie les empezaron a inflar los senos, a todas. Y ya a partir de entonces cualquier mujer que aparece en One Piece las vas a ver con senos grandes. Ya ese es el estándar para One Piece. Otro cambio que nunca explicaron es, por ejemplo, un personaje importante en la serie, Nico Robin. Nico Robin originalmente, cuando la retrataron, incluso desde las imágenes de su infancia, se veía pues una niña de piel morena, pobre, y pues un personaje marginado, discriminado, que sería como el retrato de alguien pues de una nación pobre, de un pueblo pobre, y que no tiene una apariencia tan atractiva o tan agraciada o tan llamativa para que evoque cierta admiración de la demás gente, sino que era el retrato precisamente de una chica marginada. Entonces de repente en ese periodo de separación de la tripulación de One Piece, le aclararon la piel y tú te quedas, ¿por qué? ¿Por qué ahora su piel es más clara? Porque ahora tiene piel, pues ya no es morena, ya no tiene la piel morena, y tú te quedas, ¿por qué? Y lo que obviamente te viene a la mente, así que piensa mal y acertarás en este caso, es porque obviamente querían meter más fanservice, querían atraer a más público, haciendo a todas las chicas de la serie más atractivas. ¿Y qué es más atractivo en una serie de anime? Que todas las chicas sigan cierto estándar de belleza, y eso incluye que tengan una piel clara. Al menos para muchos japoneses, como que resulta más atractivo que
que las mujeres sean de piel clara. Entonces ahí yo dije, no, estos ya descaradamente metieron cambios nada más por atraer público, aunque no tuviera coherencia con la serie, y que de alguna manera fue en detrimento de la imagen que proyecta esta Nico Robin, de ser pues una mujer marginada y que peleaba en rebeldía contra el gobierno, a ser pues una chica más de la tripulación, que si bien al menos mantienen todavía esa actitud de ella de mantenerse un tanto en margen y de actuar de forma más prudente, menos impulsiva, de ser pues la más inteligente de la tripulación, pero pues a final de cuentas también la metieron en todo este rollo del fanservice a lo canijo, así. Pero bueno, eso es más por el lado del fanservice. Después, aparte de esto, por ejemplo, a la serie le quitaron el ending y le dejaron un opening extendido como de 2 minutos 10, algo así, algo que se me hizo bastante raro, pero bueno, así que pues los openings y endings en sí no contribuyen mucho a la historia, a la presentación de la serie, entonces pues no habría bronca. De hecho, hasta podría haber sido algo positivo, porque de alguna manera al quitar ending podrían extender más tiempo que le dedican en cada episodio a la historia, pero no fue lo que uno esperaba. No, después de que quitaran el ending a los episodios y metieran el opening extendido, después de esto empezaron a abusar más de lo que ya de por sí metían, que era que en cada episodio más o menos te metían pues el típico resumen de lo que había pasado en el episodio anterior, pero no contentos con nada más darte una leve explicación de lo que había pasado en el episodio anterior. No, ahora extendieron el resumen, porque primero empezaron contando toda la primicia de la serie, ya que te echaban todo el rollo de la primicia de la serie, te empezaban a hacer un resumen extendido de todo lo que había pasado en ese arco de historia hasta el momento en que ya es de la historia. Y luego, ya que según empieza el episodio, ya que no es parte del resumen, empiezan a contar mucho de lo que ya había pasado en el episodio anterior, o empiezan a repetir, y bueno, ya empiezas a ver la historia. Y empezaron a hacer sus viejas prácticas. Primero, meter mucho situaciones donde no avanzaba nada la historia, donde de repente veías cómo se repetía una y otra vez una secuencia en la que estaban peleando o dando golpes una y otra vez los personajes, incluyendo personajes que eran irrelevantes o que eran desechables, como no sé, la tripulación de algún pirata enemigo, que pues eran pura bola de gente anónima que no contribuía. Pues ahí veías cómo disparaban y peleaban, y sabías que todas esas peleas escaramuzas que veías no tenían consecuencia para la historia, y seguramente mucho de eso no aparece en el manga. Y bueno, ya pasan un poco de estas secuencias. Luego vemos ya como pelean o se presentan los personajes principales y empiezan a hacer algo importante, y nada más dicen algo, se quedan detenidos, meditan sobre la situación, o se sorprenden y se quedan ahí congelados en la acción los personajes, y otra vez otra pausa en la que no pasa nada de la historia. Y bueno, otra vez más peleas innecesarias o prolongadas que no tienen ninguna consecuencia, y
eh, nunca falta en cada episodio que después de algún acontecimiento pasa de repente, ¡pum! ¡Ah, sí, recuerdo! Y empieza y te meten un flashback como de 5 minutos o de 3 minutos. Te quedas. Y o sea, y son constantes flashbacks de cosas que ya de plano ya te las sabes de memoria. Y tú dices, ¡ay, otro flashback! Y así, y en cada episodio es lo mismo, flashbacks. Y ya, y en los últimos episodios de los últimos años, para colmo, ponen el título del episodio de que, tal personaje se enfurece, saca tu furia, quién sabe qué. Y tú ves el título, pues me va a entrar en acción este personaje y va a pelear en este episodio. No, resulta que el título de la serie, lo que describe el título de ese episodio, describe lo que sucede en los últimos 3 minutos del episodio. O sea, todo el título del episodio hace referencia a algo que sucede hasta el final del episodio y tú te quedas, no manchen. Ese es el colmo, te engañan dándote un título de algo que no sucede hasta el final del episodio. Chequen, analicen cualquier episodio actual de One Piece y van a ver que lo que escribe el título del episodio es lo que pasa hasta el final del episodio. O sea, es ridículo como ya no hay ningún respeto por la atención de la audiencia, de que ya prácticamente todo está hecho para enganchar de forma artificial y mantenerte viendo contenido irrelevante en cada episodio, y pues nada más extender el tiempo que ves la serie. ¿Todo para qué? Para que todos los involucrados con la franquicia así que pasen más años y sigan vendiendo mercancía de One Piece, figuritas, videojuegos, parafernalia, soundtracks, etcétera, que van a seguir vendiendo por años mientras extiendan la duración de esa serie, y de la que ya de plano ya muchos ya hay artículos en internet que dicen si la serie va a tener algún final, si el autor va a estar vivo para cuando termine esa serie, porque es el colmo. Ya se nota como de repente la serie ya no hace todo lo posible por no avanzar, por meterte algo extra entre la aventura, y que prácticamente ya en este punto de la aventura ya era para que no sé, a lo largo de una temporada ya terminara la serie, pero no, la están extendiendo artificialmente todo lo que pueden, y prácticamente hasta podría apostar que en algún punto van a hacer regresar a todos los personajes a un lugar anterior para no llegar a su destino final, que es donde se supone van a conseguir One Piece. O sea, han inventado todo tipo de situaciones y de elementos en la historia para que la serie no llegue o no se aproxime al final. Y la verdad es que esto ya nos está hartando a todos los que pues solíamos ser fan de la serie. De hecho, yo he de mencionar que cuál es mi dinámica con la serie, con cada episodio. Nuevamente, pues sí le ponía atención a cada episodio. De hecho, sí me aventé un buen maratón para ver muchos episodios, muchas temporadas, y ponerme más o menos al corriente. Y desde hace ya algunos años ya he estado viendo al corriente los episodios. Pero como vi que ya mucho de cada episodio es información irrelevante, ya no pasa nada, ya no hay historia, ya hay mucho flashback, mucho resumen, muchas cosas que no pasan y que la historia no avanza,
porque lo que hago es que cuando me pongo, entre comillas, a ver un episodio de One Piece, lo que hago es lo pongo de fondo, lo pongo a reproducir, me pongo a hacer otra cosa, me pongo a hacer algo en la computadora y lo dejo ir reproduciendo de fondo. Y nada más cada que escucho algo interesante o diferente que pasa, lo volteo a ver para ver, pasó esto, ok. Y me sigo volteando a ver cualquier otra cosa o hacer otra cosa, y de vez en cuando volteo a ver One Piece. O sea, como que ya prácticamente cada episodio de One Piece lo uso como música de fondo, como que está ahí nada más para mantenerme entretenido, y que no es tan relevante como para que le preste mi completa atención a cada episodio de One Piece. Y prácticamente es como mi respuesta al poco respeto que nos tienen como audiencia Toei, la verdad. Así que con el mismo respeto que nos están tratando como audiencia Toei, con el mismo respeto yo estoy viendo sus episodios. Así de que no merecen mi completa atención sus episodios. Y obviamente yo ya no estoy dispuesto a comprar ni videojuegos, ni parafernalia, ni nada de esas cosas de One Piece. En algún momento estuve interesado en tener algún videojuego y en tener alguna figura de algún personaje, pero ya actualmente ya estoy tan harto de la serie que la verdad ya nada más así que la estoy viendo en modo automático. Ya nada más los pongo a reproducir los episodios y los dejo de fondo, y de vez en cuando volteo a ver si ya pasa algo nuevo o relevante en cada episodio. Y de hecho hasta casi les puedo asegurar, si dejan reproduciendo los primeros más o menos entre 5 y 7 minutos de iniciales de cada episodio, van a ver que no se pierden de nada. Se pueden brincar 5 o 7 episodios de iniciales de cada episodio. ¿Por qué? Porque ahí que pasa el opening bien largo, bien genérico ya, el largo resumen que te avientan, y la introducción de lo que ya había pasado en el episodio anterior. O sea, son puras cosas que ya te sabes y que no aportan nada a avanzar la historia. Y esto, pues más que nada, es un ejemplo de cómo ha ido en decadencia One Piece. Y pues lo conté de esta forma para que vieran cómo fue la evolución, o la involución más bien en este caso, de la serie, de la versión de anime de One Piece, y cómo pues en el trasfondo, a final de cuentas, el que se haya desarrollado también la historia de esta forma de One Piece, ahí sí también tiene algo de culpabilidad el propio autor, que permitió que evolucionara de esta forma la serie. Entonces la verdad es que ya ni estoy dispuesto siquiera a juntar el manga, porque llegué a comprar como unos 20 tomos, los primeros 20 tomos más o menos de manga de One Piece, pero ya con cómo están las cosas, sé que el manga no me va a aportar ya tampoco mucho, que la historia ya no está tan interesante, y que quién sabe para cuándo vayamos a tener un final, si es que se llega a un final de la serie, porque capaz que le pasa lo mismo que a Naruto, que la termina más por hartazgo que porque las compañías no querían terminarla, y la terminaron entre comillas. ¿Por qué? Porque a final de cuentas tuvo que ser el autor y hacer una continuación, el Boruto que ya todos saben. Entonces es muy probable que a One Piece le pase lo mismo. Llega al final, entre comillas, de la serie, y empiezan a escribir una historia posterior a eso. Segurito va a pasar, si es que termina la serie. Eso sí es que termina. Y aparte, o sea, ya es como, ya es ridículo. ¿Cuándo empezó la serie de One Piece? Más o menos por el 99, según recuerdo.
¿Ya en qué año estoy grabando este podcast? 2022. Ya van 23 años de esa serie. Ya los que empezamos a ver esa serie o leer esa serie inicialmente, ya somos adultos, ya somos gente bastante vieja. Ya ni siquiera muchos de los que son de generaciones más jóvenes creo que estén interesados en One Piece. Empezando por lo largo que es y porque simplemente es algo que ya no está conectando por ellos, porque simplemente no perteneció desde un principio a su época, y que más que nada saben de su existencia porque pues lo presentan en todos lados, pero no creo que mucha de la audiencia joven esté interesada en esa serie. Y la verdad, yo no estoy dispuesto a promover One Piece ya. A cualquiera que me llegara a preguntar si vale la pena ver One Piece, la verdad pondría mucho en duda si realmente la voy a recomendar. Yo creo que pensaría más bien, no, mejor te recomiendo cualquier otra serie de shonen, la verdad. Por ejemplo, y se ve como Toei sí tiene la capacidad, si tiene la voluntad de hacer algo bueno, de hacer una serie bien hecha, shonen. Vean Dragon Quest Dino Daiboken, el remake, y van a ver cómo esa serie es todo lo opuesto a lo que es One Piece. Esa serie tiene una muy buena evolución de la historia, un buen ritmo de historia, muy buenos personajes que van desarrollándose bien. Y es una serie que no se ve que la estén extendiendo de más, sino que va avanzando a buen ritmo. O sea, no se ha visto que estén haciendo intencionalmente extendiendo esa serie. Y tiene una buena calidad de animación. O sea, ese es un ejemplo de que los de Toei, si quieren, podrían hacer una buena serie. Pero obviamente los de Toei están más interesados en extender y en exprimir sus franquicias de forma barata. Y eso nada más refiriéndome a One Piece, porque ya ni hablemos de las otras series, Dragon Ball y Naruto, y cualquier otra serie shonen que se desatraviese. Y hasta eso Precure como que ha estado en la cuerda floja, porque Precure aunque sí es una serie que siguen sacando temporada tras temporada, que sigue más o menos un formato específico, de alguna manera han podido meterle cierto grado de creatividad a cada temporada para ser diferente, para ser un poco creativo y para contar sus propias historias, a pesar de que manejan una fórmula ya básica de cómo debe ser una serie de Precure. Pero como dije, está en la cuerda floja en las series de Precure. Si de repente meten la pata, podrían convertirse en series nefastas, y si aciertan, pues pueden sacar una serie muy buena. Entonces, pues ahí está eso. Y pues es una gran crítica para los de Toei, la verdad, este comentario de este podcast. Y bueno, pues con esto cierro este episodio. Vamos al audio de cierre y vamos a las despedidas. Y bueno, este fue el episodio 171 de Poco Común. Gracias por escucharlo, por descargarlo, por streamearlo. Espero que les haya gustado el tema. Les recuerdo que este podcast lo pueden escuchar en las principales plataformas de audio y de podcasting, como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. Y en iVoox específicamente pueden dejar sus likes y sus comentarios, porque ya ves que las otras plataformas solo son para escuchar, no para interactuar. Ahí no pueden dejar mucho
a lo mucho un like o más bien agregar a lista de favoritos. Es lo único que pueden hacer. Y que también hay versión en video de este podcast que se publica en el canal de YouTube de Nerdolería. Busquen Nerdolería en YouTube y ahí está la versión en video de este podcast. El audio se publica los martes en la noche y el video se publica los sábados, entre sábado y domingo, para que estén al pendiente. Este podcast forma parte de los colectivos de podcasters, la podcastería y Encode o Encode. Busquen podcastería y Encode en Facebook y ahí van a encontrar otros podcasts que pueden ser de su interés. Pues vamos nada más a los agradecimientos. A sus likes a Jorge Cruz y Andrés Felipe Pérez en la página de Facebook de la Nerdolería. Busquen Nerdolería en Facebook y ahí pueden ver que publico este podcast. Gracias por sus likes ahí al podcast anterior, que fue sobre artículos escolares de mi infancia. Y a sus likes en iVoox, a God21, a Yuki Soto y a la gente de Life Anime Podcast, muchas gracias por su like. Ya saben, si quieren escuchar más a fondo sobre anime, pues ahí está ese podcast desde Bolivia. Pues más que nada con esto agradezco todos sus comentarios, likes, y pues nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídense.